Ya están aquí en los estudios Hernanda Lago y Fernando Martínez, que son integrantes del Consejo Administrativo de CADE, la Cooperativa Albacorralense de Electricidad y Servicios Públicos Limitada. Muy, pero muy buenos días y bienvenidos. Hola Toto, ¿qué tal? Gracias nuevamente por el espacio. Y te agradecemos todos los días, va a ser... Voy a tener muchas gracias. Pensamos... pero se las merece, se las merece, Toto. Claro, muchas gracias y buenos días a todos. No, al Pero, contrario. sí, buenos días. Bueno, Toto, hoy vamos a romper un poco la seguidilla con Bien. la que veníamos. No quiere decir que no tratemos de retomar, porque hasta ahora cuando hablamos de energía, hablamos de problemas y desafíos, y hay algunas obras que están llegando y que estamos logrando hacer. Qué bueno. Digamos la parte buena, pero no es que no queremos dar la buena noticia, sino que queremos ingresar un poquito y poner a la gente en contexto. Ya los pusimos en el contexto de cómo es la realidad de la parte de distribución de energía, y queremos hablar un poquito de un tema que es mucho más caliente, porque la verdad es que hay problemas de energía. Puede haber problemas de energía con las subas de consumo en verano, los puede haber, pero bueno, hay un problema que es más caliente ahora, que es la distribución de Internet, ¿sí? Es muy gracioso porque un colega, un presidente de una cooperativa vecina nuestra, de Gijena puntualmente, dice que ellos tienen un conteo de reclamos y qué sé yo, y que se corta la luz y la gente no llama para reclamar el corte de luz, sino que se da cuenta que le faltó internet. Claro. O a lo mejor no relacionan que la luz e internet en algún momento se chocan, pero no hay reclamo por falta de luz, pero sí hay reclamo por internet, falta claro. de internet, ¿sí? Bueno, un poquito hacer como hicimos la otra vez, un cachitito de historia, ¿sí? Bien. El pueblo no tenía internet. La primera incursión en distribución de internet en el pueblo se hace por un sistema que se llama ASDL, que era el viejo sistema que entraba por la línea telefónica, ¿sí? O sea, se compraban datos y se repartían por la línea telefónica. Si vos tenías el teléfono fijo en tu casa, era simplemente una cajita y una conexión aparte, y ahí bajaba internet. Fernando, corregime, creo que no estoy equivocado, que en ese momento eran 3 megas. Correcto, 3 megas. 3 megas empezó a Bien. En este momento, limitado. si vos medís 3 megas de conexión, es el equivalente a que no te anda internet. Sí. En aquel momento, los 3 megas era lo que distribuíamos, Era lo que andaba, y ¿no? eran lo suficiente, ¿sí? Y entrábamos al mundo de internet, y hoy si tenés 3 megas decís, no me están dando. En aquel momento, la distribución, ya lo digo, era por la línea telefónica. La línea telefónica existía, estaba atendida y ya estaba funcionando en el pueblo. Lo único que había que hacer era una pequeña conexión más. A lo que todos me dirán, bueno, seguí por eso. Bueno, no, porque el cable de cobre, el cable del teléfono, tiene una limitante. ¿Y cuál es la limitante? La cantidad de megas que podés transmitir. Sí. Entonces ahí Bueno, y voy a contar una charla para graficar un poco más. Uno de los consejeros más, no más antiguos, sino que ha ido y ha entrado al consejo, pero desde hace muchísimo tiempo, estuvo presente en las deliberaciones de aquel momento, alrededor del 2006 más o menos, de si se traía o no se traía internet al pueblo. Y la pregunta era, ¿la traemos o no? Y ahí hubo una encontrada de pareceres en donde gente decía no es necesario, y otra gente que quería tener internet porque en el resto del país o en el resto de las ciudades había internet. Claro. ¿Sí? Y entonces estaba esa discusión. Imagínate plantearte esta discusión al día de hoy, decir, che, ¿queremos o no queremos internet? Claro. Aquello que en algún momento fue una discusión, hoy no es una discusión, la tenemos que tener. Y la tenemos que tener aún mejor. ¿Por qué? Porque la demanda de nuestros aparatos y nuestra propia demanda hace que necesitemos más ancho de banda cada vez. Bueno, de aquel ASDL pasamos a la transmisión por aire. Radioenlace. Fue alrededor del 2010-2011 donde se hizo un arreglo con una empresa privada de Río Cuarto que nos brindaba por un enlace desde Río Cuarto hasta Río Seco por radioenlace datos, y de ahí nosotros los traíamos hasta Albacorral con otro radioenlace. ¿Por qué? Porque no hay visión entre la antena de Cadel y las antenas de Río Cuarto. Hay algunos cerros de por medio que esquivándolos por Río Seco sí se podía. Así que así empezó a venir datos por aire en esa época.
Eso amplió la posibilidad de dar más atención a clientes que por el momento lo recibíamos de Telecom en la antena, por ADSL, y empezamos a incursionar, o empezaron, digamos, en aquella época a incursionar por aire, ¿no es cierto?, por antena, por Wi-Fi. La primera dificultad era que por la geografía del pueblo no era con una antena, era poco lo que se abarcaba, y lo que venimos también contando de la problemática de la dispersión, ¿no es cierto? Pedía uno internet por el lado del cementerio, después uno pedía por el lado del NIL-P. Entonces la necesidad de empezar a dispersar la red fue prioritario para poder empezar a cubrir. Para que tengas una idea, hoy tenemos 19 nodos, ¿no? O sea, realmente es una cantidad increíblemente grande para la cantidad de usuarios, pero eso se explica por la geografía. Nosotros aún tenemos hoy zonas donde por los cerros o incluso por arboledas no tenemos visión de las casas de los asociados con ninguno de los 19 nodos que tenemos dando vuelta. Y eso obviamente que implica también una alta complejidad, no solo los costos, ¿no es cierto?, de tener que tener 19 torres y alrededor de 30 antenas sectoriales o direccionales, sino que las inversiones son muy grandes, son para costosos tener los necesidades equipos. por ahí pequeñas en cuanto a cantidad de usuarios. Claro. De todos modos, lo que decía Hernán, era impensable no desarrollar este servicio. Era una necesidad, era una cuestión de equidad también, de que nosotros, incluso los que vivimos permanente, tuviésemos las mismas oportunidades que tienen las grandes ciudades, pero nos quedaba claro de entrada que nosotros con recursos propios no lo íbamos a poder hacer. Entonces ya desde hace muchos años que empezamos a generar proyectos para presentar en distintas instituciones o entes y poder financiar este desarrollo. Y ahí, en ese momento, de 3 megas, se saltó a 10 en un primer paso. 5 primero. 5 primero después y a 10. Después a 10. Ahí llegamos a una limitante. Ese número 10, yo tampoco soy un especialista en esto, pero bueno, tratemos de entender. Ese número 10 es una limitante para el ASDL, el que viaja por cobre. Más de 10 por cobre no se puede. No podía, ¿sí? claro. O sea que ya el ASDL quedó... hay conexiones en el pueblo todavía con ASDL, ¿sí? Pero ya quedó en el límite del obsoleto, ¿sí? Ya está casi obsoleto. Por aire, la limitante está en los 20, en los 30, ¿sí? Pero tenemos el problema de la dispersión y de los árboles que nos crecen y de las sierras y de todo. Para poder satisfacer, para poder seguir satisfaciendo, hay que hacer otro salto. Y ahora viene el salto en el que estamos metidos, ¿sí? Y el problema es que cada salto, fíjate lo que yo te digo, en el primer momento la línea telefónica ya era un existente, ya existía, ya llegaba un cable de teléfono, llegaba hasta el pueblo, ya teníamos el tendido telefónico adentro del pueblo, ya estaba, ¿sí? Sabemos que el tendido telefónico estaba solamente en el casquito del pueblo, no estaba muy afuera, ¿sí? Ahí saltamos a la iluminación por aire, ¿sí? Las inversiones, como dice Fernando, son una cantidad de nodos, pero los 70 kilómetros con Río Cuarto no hay nada que lo achique. Cuando viene por aire, viene saltando de equipo en equipo. Son 2 equipos, 3 equipos, los que fuera. Pero no tenés que cubrir esa distancia física. Esa distancia física va saltando. La fibra no salta. La fibra hay que poner un cañito desde el lugar de origen hasta el lugar de destino. Es insuperior a la transmisión por aire. Se pueden transmitir... los datos que se... Para que vos te des una idea, nosotros tenemos un tendido de 24 pelos, 24 cablecitos, 24 nervios. Sí. La demanda del pueblo de hoy, en su mejor momento, no llega a llenar uno de esos pelos. Así que tenemos para crecer por 24. Una cosa impresionante. De hecho, las fibras que transmiten entre Río Cuarto y Córdoba también tienen 24 pelos. Estamos hablando de un caño finito, pero que es un mega caño, es una cosa impresionante. Es un monstruo, la fibra óptica. Y después la distribución adentro del pueblo, para poder brindar cantidad de datos sin mengua, sin problemas, ¿sí? Lo que sale de un lugar llega al otro, porque no hay pérdidas prácticamente. Bueno, te voy a hacer un resumen de números en eso. Primero fue un subsidio de NACOM, ¿sí? Después,
cuando hicimos, con el subsidio de ENACON se compraron los 40 kilómetros de fibra óptica, más un poco de electrónica, más los herrajes para colgarlo, 40 kilómetros, que son solamente para traer internet a nuestro pueblo, ¿sí? Bueno, cuando llegó la parte de hacerla la obra, había que colocarla. Con una empresa tercerizada y con parte de aporte del trabajo nuestro, se hace la obra. Esa obra recibimos, se podría decir que es un préstamo, pero un préstamo que por suerte no hemos tenido que devolver porque nos integramos. Es más largo de explicarlo, pero por los 40 kilómetros de obra, nosotros ahora formamos parte de un tendido más grande gracias a que Acero, la entidad secundaria, la cooperativa de cooperativas de la zona nuestra, nos da ese aporte para que nosotros podamos terminar la obra. Nos da, en ese momento eran 7 millones, que a valores de hoy, dolarizados son como 19. Una cosa por el estilo, ¿sí? Y después dentro de este paquete de inversión entra un dinero que se surgió en algún momento se le alquiló la torre de Cadel a Telecom para que brinde telefonía celular. En resumen, toda la parte de fibra, todo lo que venimos invirtiendo, lo que viene invirtiendo todo el pueblo, ¿sí? Porque es de todos. Son 125 millones de pesos más o menos puesto al valor de ahora. Esos 125 millones de pesos se recuperan con 9 millones de facturación por mes. Si nosotros facturamos 9 millones de consumo por mes, y sería una situación ideal, no tendríamos que pagar los datos que compramos, porque los datos los tenemos que comprar para poder venderlos, no se rompería nada, todo sería perfecto, no habría rotura, no necesitaríamos empleados, algo que se maneje automático, y esos 9 millones fueran solamente ganancia. Necesitaríamos 2 años de esa facturación para poder pagar la inversión. Entonces, esto que yo pongo como gris, en realidad no... Vuelvo a decir lo que digo siempre, no venimos ni Fernando ni yo a lavar culpas, sino a exponer cómo son las cosas, ¿sí? Nadie está sesgando en el esfuerzo. De hecho, hemos logrado conseguir un subsidio más en provincia de Córdoba para poder seguir desparramando la fibra dentro del pueblo. Seguimos trabajando, ¿por qué? Porque el pueblo necesita la fibra y necesita internet. Sí, y el pueblo totalmente pide cada vez más. Cuando digo el pueblo, digo yo también, yo necesito cada vez más internet, ¿sí? Entonces, no es redituable, pero lo necesitamos. Es un servicio necesario. Necesario, ¿sí? Si nos queremos de nuevo comparar con Río Cuarto, en Río Cuarto hay por lo menos 3 empresas que se pelean por dar el servicio. Telecom, Claro, Intercity y me imagino que alguna más. 3 privados peleándose por dar el servicio. Acá casualmente no viene ninguno. Y la razón es clara. Bueno, hay algunos dando vueltas que son aéreos. ¿Cómo? Hay algunos dando vueltas que son aéreos, obviamente. Son aéreos, pero también tienen una limitante. Claro, tienen la misma limitante del aéreo. Hablando. O sea, si el aéreo tiene la limitante de la cantidad. Es lo que hablábamos hace un rato. El paso tecnológico es la fibra. Exacto. El paso tecnológico es la fibra. Y es sumamente costoso. Distinto es la rural, todo, ¿sí? Porque, sí, pero el paso limitante, el paso a seguir en las localidades es la fibra. Armar el circuito, digamos, de cableado en el pueblo, ¿no? En todo el pueblo. Ya acá está más o menos, ¿no? Sí, tenemos una parte. Tenemos una parte troncal y estamos dando servicio ya por fibra en algunos lugares. Ya viene el servicio por fibra. Nosotros, viniendo, ¿no? Contanos, sí, nosotros ya va a ser próximo un año que ya estamos recibiendo los datos a los equipos electrónicos de la sede de Cadel por fibra. O sea, la fibra que viene por el posteado propio, el mismo posteado que nos trae energía desde Gijena hasta el Pacorral, en ese mismo posteado nosotros fuimos colgando la fibra. Y ya estamos recibiendo, debe ser por lo menos 7, 8 meses, que estamos recibiendo ya datos por fibra. Mantenemos vivo el radioenlace pasivamente por si hay algún problema con la fibra, para poder seguir brindando internet mientras se realiza la reparación. Hace poquitos días tuvimos un corte de la fibra que se publicó. Y rápidamente los técnicos migraron otra vez al sistema de aire hasta que pudieron reparar la fibra. Pero Toto, un poco la foto, digamos, de cómo la vemos. El aprovisionamiento de datos está garantizado porque la fibra está operativa en buenas condiciones desde Gijena hasta los equipos de Alpa Corral. Tenemos una red troncal hecha, está cruzando, digamos, las principales arterias más pobladas del pueblo, donde se instalaron 19 puntos estratégicos de crecimiento, ¿no? Son unas botellas que por ahí vemos colgadas en la calle,
que esos nos permiten después generar ampliaciones y poder cubrir más de 1.500 conexiones. Como paso, o sea, que tenemos el aprovisionamiento y tenemos la red troncal. Todos los servicios nuevos que están cerca de esos lugares, de esos dispositivos, se han ido conectando a fibra. Hay alrededor de 120 asociados que ya tienen fibra. Hemos estado tratando de migrar los más problemáticos también, los que tienen por ADSL y que están en lugares donde ya está obsoleto, las cajas, los empalmes, a fibra. Y también en lugares donde a lo mejor un asociado tiene que poner una torre de 24 metros para poder verse. Entonces intentamos ya conectar como prioritario. Este subsidio que nos otorgaron ahora para la provincia es para atacar lo que se llama el cuarto de milla final, que es para tener un gran impacto en todas las zonas más densamente pobladas y con mayor problema de conectividad. Pero digo, tenemos el auto con el motor recién hecho, con las cajas de cambio en perfecto estado, diferencial. Nos falta poner las cubiertas y salir a rodar y a irnos lejos, ¿no? Estamos en el último tramo. Digo, todo este esfuerzo que empezó en el 18, ahí fue la primera vez que presentamos el proyecto de NACOM, se va a ver concluido, creemos que por ahí en poco tiempo, en 2 años más, en el resultado final, que es el que todos queremos, de tener fibra y poder comprar 50, 100 megas, lo que querramos, ¿no? Estamos muy avanzados, aunque todavía no se refleje masivamente los resultados. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Nuestros pasos son lentos, Toto, porque nuestro ingreso es lento. Es la misma realidad que vivimos siempre, ¿sí? Es entendible. Es esa. O sea, nuestros pasos no son lentos por desidia, porque no tenemos ganas, porque por la ocurrencia. Nuestros pasos son lentos porque es el material con el que nosotros podemos construir. Totalmente, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Es así. Muy bien, perfecto, entonces. Ya estamos en tiempo. Bueno, y como siempre te tomo como referente del pueblo, Toto. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dijimos? Sí, sí. Yo lo entendí. ¿Había alguna cosa de la que contamos de la cual ignorabas? Sí, algunas cositas sí. Bueno, bárbaro. Porque es eso, es tratar de que todo el mundo... No sé si es que nos comprenda en la parte lacrimógena, comprendan, no, es esta la realidad, es este el material con el que estamos construyendo y construimos para todos. No, y está bueno que se exponga, que esta realidad que vive o en la cual se maneja la cooperativa como institución, que tiene la parte interna, ¿no es cierto?, que son todos los detalles internos, que muchas veces nosotros por estar en otras cosas no lo sabemos. Está muy bueno que se exponga y la gente lo vea. Esa era la idea, Toto. Entonces, bueno, vamos en ese rumbo. Muy bien, y vamos a seguir desarrollando este tema porque hay más cosas que queremos compartir, porque son decisiones que hay que ir tomando y que está lo que pretendemos, lo que soñamos es que esté internalizado en toda la masa societaria, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, Hernán. A vos, Toto, a vos. Gracias, Toto.